Ok, pero no puedo recorrerlo. Ok, ok. Bueno, una disculpa, tuvimos una pequeña falla técnica. Les decía, yo soy Diana Segundo, licenciada en psicología y pues también soy psicóloga clínica. Entonces vamos a dar inicio para ya entrar al tema de lleno. Les voy a compartir una frase que a mí me gusta mucho y me parece muy interesante para empezar este tema, y se les voy a leer. Ironía hipermoderna. En el presente es la ligereza lo que nutre el espíritu de la pesadez. Esta frase es de Lipovetsky, es un filósofo, sociólogo francés, que trae como mucho estos trabajos, ¿no? Esos trabajos de corte social, cuestionando muchas cosas, y un poquito para allá quiero llevar como esta charla, esperando que, bueno, de alguna manera podamos identificar factores de riesgo y demás que están fuera, ¿no? Bien, les voy a comentar algunas estadísticas. Hay 70 millones de personas en el mundo que padecen un TCA. Vamos a entender como TCA los trastornos de conducta alimentaria. ¿De acuerdo? Esta nomenclatura la tomé del manual de psicodiagnóstico del DCM, que es un manual que se utiliza en psiquiatría para diagnosticar o para clasificar las enfermedades. Ojo, se dice mucho acerca de este manual. El manual diagnostica los padecimientos, las enfermedades, no a las personas, pero es una clasificación que nos es muy funcional. Entonces, hay 70 millones de personas en el mundo que padecen trastornos alimenticios. En México, más en nuestro país, se reportan cada año 22,000 casos de TCA, de estos trastornos. 10 de cada 10 casos de bulimia y anorexia, 9 son mujeres. Ojo, acá estos tipos de trastorno no no hacen diferencia entre edad o entre sexo. Sin embargo, sí son las mujeres quienes presentan más, ¿no? Quienes presentan más esta incidencia. Hay una edad de riesgo y la edad de riesgo es de los 12 a los 25 años. ¿Por qué en esta edad? ¿O por qué en este lapso de edad? Porque justamente es como este lapso o este proceso de la adolescencia en donde somos muy vulnerables a los cambios y a todo lo que pasa, y es justamente esta edad como la más complicada, por así decirlo, y donde se pueden gestionar o gestar este tipo de problemáticas. En México, 57% de los casos recuperan su vida normal. Con vida normal me refiero a que después de un tratamiento pues pueden ser funcionales, ir a sus trabajos, hacer lo que quieren, pero no se curan, ¿no? O sea, si lo vemos como una enfermedad, no sanan del todo. El 40% sí logra una curación total. Por lo general son casos como no tan graves, ¿no? De a lo mejor jóvenes que se detecta la enfermedad, pueden tratarse y demás, y pasa, ¿no? El 40% pueden llegar a curarse totalmente, pero el 3% fallecen antes de iniciar un tratamiento. Ojo, ¿por qué lo pongo antes de iniciar un tratamiento? Porque muchas veces, por lo que les decía, la falta de información, incluso la falta de apoyo, pues puede llevarnos a consecuencias muy graves, como la muerte. De hecho, los problemas de trastornos alimenticios son como promovedores, ¿no? De esta parte, promueven un alto grado de muertes en adolescentes y en personas. Bien. Vamos a hablar un poquito ya que les di un poco de cifras que son alarmantes. Realmente yo cuando preparaba esto para ustedes sí pensaba mucho como en este asunto, ¿no? Es muy alarmante de pronto darnos cuenta de estas estadísticas, de estas problemáticas, pero vamos a contextualizarnos un poquito. Es importante centrarnos y tener presente nuestro contexto actual, ¿no? O somos parte de una sociedad en donde se le da privilegio a la belleza, una sociedad en donde al final del día es como el capital, por así decirlo, quien determina o quien define los estándares de belleza, el cómo debemos de ser, cómo debemos de vernos. De alguna forma, los criterios de belleza también son impuestos y por supuesto ahí va la delgadez, ¿no? Una sociedad de consumo en la que pareciera que se hace una ligación
entre lo bello y el poder. O sea, si tienes belleza, puedes tener cierto poder, puedes tener ciertas cosas, ciertos amigos. Evidentemente no lo dicen de manera explícita, ¿no? Tal cual. Pero sí los medios de comunicación están llenos de estos mensajes, mensajes que van por todos lados, ¿no? Y que al final del día los vemos todos los días. Este asunto, por ejemplo, de la delgadez, es un asunto importante porque pone en cuestión toda una estructura corporal, ¿no? O sea, hay que también ponernos como en nuestro actual contexto, nuestras características incluso corporales de nuestra cultura, ¿no? Y sin embargo, pareciera que sí nos impacta de tal forma que sí tenemos como esta idea de que sí puedes ser delgado, de que sí puedes bajar de peso, que si bien es por salud, eso no lo pongo en tela de juicio, también hay otra cosa que nos motiva a querer bajar de peso y es justamente toda la información que viene de afuera hacia adentro y que nosotros pues de alguna manera ahí le damos sentido, ¿no? Fíjense que algo importante acá es el asunto del cuerpo, cómo se vive el cuerpo o qué hay del cuerpo en estos tiempos y en este momento, ¿no? Ahora ya, a donde quiera que tú vayas, cualquier programa televisivo, comercial, revista, lo que tú veas, vas a ver un cuerpo. Si nos ponemos a pensar a lo largo del día, ¿cuántos cuerpos desnudos podemos ver? O sea, y desnudos en el sentido de que, de verdad, o sea, en la televisión, por ejemplo, ya nos pasan la desnudez tal cual, ¿no? Ya podemos tener acceso a eso que antes quizá, pensando por ejemplo en la Edad Media, ¿no? Cómo vestían las mujeres, cómo vestían las personas, el cuerpo no era visto, el cuerpo no era exhibido y por lo tanto tampoco el cuerpo era tratado pues como un objeto, ¿no? Y esto de alguna manera nos ha llevado a que todas las necesidades, todo lo que queremos pues se vea reflejado en un cuerpo bello, en un cuerpo estético. Ya no hay un límite, ¿no? En el sentido de que ya, insisto, en las televisiones, en las revistas, en las series, incluso si tú quieres, por ejemplo, un día tomar un descanso y relajarte, pues hasta en las series te pasan por ahí como el deber ser, ¿no? Un estereotipo. A lo mejor el término de estereotipo ya está como muy mencionado, como muy dicho, pero en realidad va más allá de un simple modelo a seguir, ¿no? El estereotipo tiene que ver con una forma de vida y además con una idea de que sí podemos lograr ese cuerpo, ¿no? De que sí, si haces mucho ejercicio, si eres disciplinado, si comes bien, puedes bajar de peso y puedes llegar a tener esos cuerpos esculturales que estamos viendo, ¿no? Entonces, imagínense una persona que su complexión pues simplemente ya es así, es un poco más robusta, ¿no? Tiene otras características y no va a poder nunca lograr a esto, llegar a este punto, la frustración que eso genera y que nos genera en realidad, ¿de acuerdo? Entonces, en esos estereotipos les decía, está la belleza, está la delgadez, ¿no? La desnudez, o sea, un cuerpo ya que puede ser visto, mirado, observado, criticado, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres, acá eso es importante. Si bien hay aspectos contextuales muy importantes y sociales también, que promueven, les decía, que haya mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. Por ejemplo, la exigencia social que de alguna manera tiene una mujer, ¿no? O sea, la exigencia social del cómo tienes que ser, cómo debes de ser, qué debes de hacer. Aparte de mamá, pues tienes que, por ejemplo, trabajar, ser madre, verte guapa, cuidar a tu familia, o sea, todos esos estereotipos que son muy tensos, ¿no? Si, por ejemplo, un hombre sube de peso, quizá también es notorio, pero no es tanto el impacto, incluso en la misma persona, o quizá busca otras formas de poderlo como expresar, ¿no? Entonces les decía, en la televisión constantemente vemos este tipo de información. En las películas, ¿no? A lo largo de toda la vida, pues siempre ha estado pasando. Entonces, sí es importante. Acá lo interesante, por ejemplo, no sé si ustedes recuerden, ¿no? Pero las películas de antes, películas más antañas o antiguas, por así, un ejemplo, ¿no? El cine de oro. Eran películas que te transmitían una idea, que te transmitían como un concepto de imagen del cuerpo, pero no tenías que mostrarte desnudo, no tenías que tal cual ver esa parte, ¿no? Incluso ya eran, pues estaban como en un nivel como de películas fuertes, ¿no? Por ejemplo, pensando en Tongolele y este tipo de actrices que hacían semidesnudos y era fuerte verlas. Imagínense, ahorita ya un niño está muy acostumbrado a ver un cuerpo desnudo, pero ojo, estos cuerpos que les pasé, todos estos que estábamos viendo, no son cuerpos como gorditos, como, miren, todos son cuerpos delgados. Hay aquí ya un concepto de belleza
que está impuesto de alguna forma y que valdrá mucho la pena empezar a cuestionar. ¿Por qué? Porque imagínense, aquí crecemos, ¿no? Aquí todos los días nos desarrollamos, todos los días nos encontramos con ese asunto de qué hay afuera, qué hay en los medios, qué nos dicen los medios sociales, los medios de comunicación, perdón, la televisión, el radio, todo, ¿no? Bueno, esto es un poquito del contexto como para que vayamos pensando y decir, bueno, sí, hay sin duda otro tipo de factores, pero lo social no lo podemos dejar de lado, por supuesto, por el impacto que tiene psíquicamente hablando. Vamos ya a entrar al tema. ¿Qué son los TCA? Primero vamos a empezar con la definición de trastorno. El trastorno va a ser un conjunto de síntomas y conductas de riesgos y signos. Igual, esta definición es tomada del manual del DSM. ¿A qué se refiere? Se refiere a que, por ejemplo, si una persona empieza a presentar ciertas conductas, ciertos síntomas, ciertas formas de hacer o de actuar que tiene impacto en todo lo demás que hace en su vida, podemos hablar de que ya hay un trastorno. Algo que no está dejando que la persona sea funcional con todo lo que tiene que hacer. Ahora, un trastorno de TCA se refiere a la alteración del patrón de ingesta o de la conducta sobre el control de peso. Fíjense bien, y qué interesante es esta definición, porque pareciera que esta definición específicamente es corporal, es biológica, ¿no? Decimos, bueno, algo está pasando con la ingesta, algo está pasando con el control de peso, se preocupa mucho por este tipo de cosas, pero realmente si nos ponemos a pensar, esto es un tema, es un trastorno mental y no como en el sentido más despectivo, ¿no? Se los menciono para que podamos dar cuenta de lo importante que es darle atención a este tipo de padecimientos, ¿no? Porque a lo mejor sí podemos decir, bueno, yo estoy acostumbrado a que al día cuento cuántas tortillas me como, se me ocurre, ¿no? O bueno, yo estoy acostumbrado, o está en mi lenguaje decir, híjole, ya comí mucho pastel, o me voy a poner a dieta. O sea, todos en algún momento tenemos estos pensamientos. ¿Qué hace la diferencia? Pasar al acto, ¿no? Como lo dice acá. ¿Qué hace la diferencia? Que este tipo de acciones nos perjudiquen ya en todas las esferas, en todo lo que hacemos. Bueno, les decía, estos criterios son según el DSM, que es el manual de diagnóstico. En el manual se encuentran 3 clasificaciones básicas. La primera es la anorexia nerviosa. Mucho se ha hablado de este padecimiento. Hay mucho material que ustedes pueden revisar, por lo que les decía al principio de esta charla. O sea, muchas veces el material, más que generar preocupación, genera cierto morbo. En internet ustedes pueden encontrar muchísimas páginas en donde adolescentes, mujeres preocupadas por su peso, acuden, ven información y ¿qué creen que encuentran? O sea, no encuentran las consecuencias de este tipo de enfermedad, encuentran los beneficios, ¿no? Por muy paradójico que esto pudiera ser, encuentran los beneficios que podrías tener si bajas de peso y si mantienes un peso. Pero es algo de lo que ya no se pueden detener, ¿saben? Es como cada vez hay una mayor obsesión por la pérdida de peso. La bulimia nerviosa, por lo general, se podría decir que van de la mano, sin embargo, sí tienen sintomatologías distintas y cuadros clínicos diferentes. En el caso de la bulimia nerviosa, pues bueno, tiene que ver más con asuntos de la ingesta de comida, ¿no? En la anorexia hay un no querer comer, en la bulimia hay un comer de más y lo que eso propicia, lo que eso provoca. Igual hay mucha información en las redes sociales, hay mucha información en los medios de comunicación, pero mucha de esta información, les decía, es errónea, o sea, no es del todo clara, no, me parece que no se ha dado como una atención al grave problema de salud que implica esto. Y bueno, la compulsión de comer, que también está en el manual y que tiene que ver justamente con el asunto de la ingesta de alimentos. Estas van a ser las principales 3 que vamos a abordar. Es importante que platiquemos de unas cosas acá muy interesantes que ahorita me acaban de surgir y que es el asunto de la etiología de las enfermedades. Yo les voy a presentar ahorita un cuadrito, ¿no? Un mapa en donde se van generando, pero fíjense qué curioso, recuerden que nosotros somos psique y soma, ¿no? O sea, somos psique, que es toda la parte psicológica, la parte mental, soma, que es toda la parte del cuerpo. No podemos ver al individuo fragmentado ni separado como psique o como soma nada más, es un conjunto. ¿Qué pasa? Que todo esto, si lo ponemos con toda la información que viene de afuera, evidentemente hay un choque, ¿no? En nuestra psique, la forma en cómo se dan los procesos, la forma en cómo vamos creciendo y vamos forjando una personalidad, se ve impactada por todo esto. Entonces,
En el caso, por ejemplo, de la anorexia, se viven ciertos procesos muy peculiares en la bulimia, en la compulsión, que ahorita vamos a ir viendo. Les decía, les voy a mostrar este mapa, ¿no? que me pareció un mapa muy práctico, un mapa muy interesante. Ahorita les voy a dar la referencia de dónde lo tomamos, pero me parece que ejemplifica bien, como todo lo que les decía, toda la etiología de la enfermedad, el origen, ¿no? De dónde viene. Fíjense que es bien curioso porque la mayoría, yo siempre lo he pensado, lo he dicho y además se confirma, ¿no? Con la teoría, la mayoría de las patologías surgen en la familia, ¿no? Desde chiquitos, en cómo vamos creciendo, cómo nos desarrollamos, y estos trastornos pues no son la excepción. Acá vamos a ver dos esferas: la esfera familiar, el contexto familiar, y la esfera de lo sociocultural. Lo sociocultural ya lo hablamos, ¿no? Ya lo platicamos, o sea, el ideal de belleza, la delgadez, todo lo que les acabo de decir. Pero también hay un contexto familiar, y fíjense qué interesante es. Hay muchas investigaciones, hay material incluso de cine, películas y demás que ustedes pueden ver, donde se habla de cómo la familia, ¿no? Tiene todo un dispositivo para armar ciertas enfermedades. Por ejemplo, los conflictos parentales y familiares que haya, ¿no? Determinan sin duda cómo el adolescente se va a vivir. Recuerden ustedes que la adolescencia, les decía, es una etapa de mucho riesgo, porque el joven, ¿no? el adolescente, el puberto, está buscando patrones de identificación. ¿Y qué creen? Que si encuentra un patrón de identificación conflictivo, incluso hasta en la pareja, ¿no? ¿Ustedes qué creen que vaya a aprender? Pues lo mismo. Ojo, no es justificación, no se quiere decir que lo que vio en casa lo va a repetir, no pasa siempre así, pero sí influye. Ajá. Hay una crianza, bueno, si llegase a haber una crianza inapropiada, en el sentido de, por ejemplo, qué come, qué se le da de comer al niño, qué cuidados se le brindan al niño desde chiquitito hasta adolescente, qué hay de los límites, qué hay de las reglas, ¿no? Que si bien son importantes, pues determinan muchos de los aspectos del carácter de la persona. Esto también va a tener un impacto fuerte en cómo se va a desarrollar y cómo va a trabajar con su personalidad, ¿no? Por así decirlo. La psicopatología de los padres, sin duda, muchas veces los papás pues tienen ya como alguna patología, ¿saben? Psicosis, depresión, angustia. ¿Y qué sucede? Sucede que esto puede influir de manera directa en la crianza del niño, ajá, en la crianza del niño, del malestar que le genere. El abuso físico, sexual o psicológico sin duda puede ser ahí como un elemento muy importante, porque justamente el abuso puede generar un desorden, ¿no? En el niño, un asunto de no saber quién es, qué hacer con su cuerpo. Y fíjense, específicamente en este tipo de trastornos que tienen que ver con la corporalidad, es bien interesante voltear a ver qué con el cuerpo del niño cuando era niño, ¿no? O sea, recuerden que esta noción del cuerpo se va construyendo conforme pasan los años. Incluso imagínense un niño que desde chiquito es abusado sexualmente, ¿no? No vayámonos al extremo, un abuso a lo mejor, pues no sé, lo tocaron o pasó algo, vio algo, ¿no? Vio a lo mejor ahí como algo que no pudo pasar a la simbolización, ¿no? Que no simbolizó. ¿Y qué sucede? Sucede que el niño empieza justamente a jugar con este concepto del cuerpo, así de, bueno, pues si otros pudieron venir y hacer, pues yo también, ¿no? O por otro lado, este asunto de no valgo nada porque nadie me respetó, y entonces empieza a generarse toda una idea, pues sí depresiva, pero se pueden generar otras patologías, ¿no? O sea, muchas. Y bueno, el asunto de la preocupación familiar por el peso, no sé ustedes desde su experiencia, y estaría muy bien que al final lo pudiéramos conversar, pero ¿qué pasa con estos estilos, por así decirlo, de alimentación en nuestras familias, ¿no? Hay familias en donde la hora de la comida es muy importante, todos se reúnen, comen, comparten, platican, comen bien, ¿no? Bien en el sentido de, bueno, pues no sé, comen una comida balanceada, se me ocurre. Pero hay otras en las que esto no sucede, ¿no? Cada quien come cuando puede comer, cuando tiene tiempo, come lo que haya, come lo que se pueda preparar o sepa preparar la persona. O incluso hay personas, ¿no? a mamás y papás, que de pronto sí presionan mucho a los adolescentes, mucho a los hijos, así de, oye, te ves más gordito, estás subiendo de peso. Es muy curioso porque hay que tener mucho cuidado con estos comentarios. O sea, no tenemos como una idea, ¿no? concreta de la magnitud que puede generar decirle a un adolescente o a un niño, ¿sabes qué? Te ves más gordito, o como que te veo más llenito, ¿no? O ya deja de comer tanto. O sea, el impacto que esas palabras pueden causar en las personas
son cruciales y son determinantes. Por eso hay que tener mucho cuidado y también tratar de ver que, por ejemplo, los niños en alguna etapa comen mucho, pues porque están en desarrollo. Hay etapas en las que no van a comer, o sea, es parte de un crecimiento. Pero a veces la presión familiar impacta demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, imagínense, ya tenemos por este lado toda la bomba de lo sociocultural, ¿no? Nuestra cultura occidental. Por este otro lado, toda la carga de la bomba familiar a una sola persona, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues bueno, va a pasar que a esto le van a sumar que está en la adolescencia. La adolescencia, les decía, un proceso de cambios, un proceso de búsqueda de identidad, un proceso de rupturas, de aprendizajes y demás, en el que el adolescente necesita mucho apoyo y necesita también mucho esta estabilidad emocional. ¿Dónde la va a encontrar? ¿No? ¿De qué manera? ¿Y para dónde se va a ir? Pues claro que va a ser más fácil hacer lo que de alguna manera los demás suponen está bien. Ojo, esto es inconsciente. Ajá. Acá el adolescente no tiene todavía desarrollado este pensamiento crítico, que justamente vamos a mencionar eso al final, pero por supuesto que va a terminar como cediendo a lo fácil, a lo que le promete cierto poder. Si yo empiezo a verme más gordita, pero al ver que bajé de peso, no sé, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Te ves muy bien, te ves más delgadita, así te voy a invitar a tal lado, ¿no? Empieza a darme regalos, te traje esto, te compré lo otro, mira qué bien te ves así, qué diferencia, ¿no? Ese tipo de comentarios, por supuesto que van a ir haciendo una asociación entre, bueno, yo bajo de peso, los demás me quieren, los demás me aceptan, para los demás me veo bien, y pues entonces sigamos con esto, ¿no? Sigamos bajando de peso, buscando un lugar en el mundo, hasta que de pronto pues ya no hay un lugar, ¿no? Acá también el asunto es que el adolescente, recuerden, está como en arenas movedizas, necesita controlar lo que pasa, controlar su angustia, y de qué manera lo va a hacer con este tipo de cuestiones, ¿no? Buscas el control de las situaciones, buscas decir, yo controlo mi peso, aunque sabemos que eso es un poco irreal, ¿no? Porque si bien bajan de peso, ya luego no lo pueden controlar. Yo controlo lo que como, yo controlo lo que hago, ¿no? Ustedes adultos no digan, no opinen. Y digo, esto hablando de la teología, cuando empieza a gestionarse desde edades muy tempranas, porque de hecho es importante, adultos que tienen estos padecimientos se generan en la adolescencia, o sea, no hay de otra, hay niños sí bueno, malnutridos, desnutridos y demás, pero en el caso específicamente de estos trastornos, sí es en la adolescencia el campo más fértil. Bien, pues es un poco de la etiología de lo que hablábamos. Les reitero, si bien en la adolescencia se presenta, todos estamos pues, a un pie, ¿no? de este tipo de cosas, por todas las bombas que traemos familiares, de contexto y demás. Vamos a hablar más específicamente de la anorexia. Desde el psicoanálisis, porque bueno, es prácticamente la corriente con la que yo trabajo, hay muchos trabajos acerca de la anorexia y se habla mucho del vínculo madre e hija, ¿no? Estos vínculos en los que a veces, no sé si ustedes ya vieron la película de Malos Hábitos, si no la han visto, estaría bastante bien que la pudieran ver. Ahí podemos ver cómo este vínculo materno de pronto termina siendo muy dañino, ¿no? Con su hija en este caso, y en el psicoanálisis se habla de eso, se habla del deseo, ¿no? O sea, es tan... es una relación tan estrecha que no hay una diferencia entre el cuerpo de la madre y el cuerpo de la hija. Pero ¿qué creen? O sea, imagínense si, por ejemplo, esa relación tan estrecha no hay como una entrada para un alimento bueno, en el sentido de que sea algo que a mí me haga bien, que a mí me ayude, y pasa lo contrario, pues yo mejor no voy a comer, ¿no? Entonces, acá hay un intenso miedo a engordar, pero también inconscientemente hay un miedo intenso a que lo que yo estoy comiendo o lo que a mí me dan para comer sea algo dañino, algo que me pueda a mí causar un problema. Principalmente ese es el temor, o sea, yo tengo miedo de que esto que coma haga que engorde y que yo engorde pues va a hacer que mi mamá no me quiera, ¿no? O que me parezca a mi mamá, por ejemplo. Entonces hay un intenso miedo a engordar. Hay una alteración de la silueta corporal. Les decía, el cuerpo, recuerden ustedes que el cuerpo es la construcción de la mirada de todos, de otros, desde chiquitos. O sea, tú estás chiquito y no sabes qué son tus manos ni tus piernas hasta que alguien te lo dice, ¿no? Y estas son tus manos, tus piernas, estas son mis manos, mis piernas. Y entonces se empieza a construir esta imagen corporal de esa manera. Pero ¿qué pasa acá? Pasa acá que como se está buscando qué somos, qué hacemos, y de alguna manera estamos buscando no ser rechazados y todo lo contrario, pues bueno, hay una alteración importante en la silueta corporal, es muy notorio, se ve, ¿no? O sea, no estamos hablando de que baje de peso y la persona se vea bien. Puede que sí, que en los primeros kilos que baje se vea bastante bien,
Pero posteriormente, cuando ya no se puede frenar, cuando ya esto se vuelve una enfermedad física, ¿no? Recuerden, acá la mezcla es de, hay una enfermedad psíquica y una enfermedad física. Todo esto que le estoy platicando está en el lado de lo psíquico, pero también de lo físico. Ajá. Ahí sí ya entonces habría que prestar atención porque la silueta ya se ve diferente, porque ya el mismo o la misma persona ya no reconoce su cuerpo, ya no identifica, ¿no? Además recuerden que la anorexia, por ejemplo, tiene consecuencias muy graves. ¿Cuáles son como los síntomas más graves en la anorexia? Bueno, hay síntomas, por ejemplo, el bajar de peso extremadamente es uno, la caída del cabello, desaparece la menstruación, ¿no? En las mujeres no hay una menstruación, por lo tanto, se frena un desarrollo físico. Por eso es que vemos a muchas pacientes con este trastorno que parecen niñas, porque realmente su desarrollo físico se frenó. Ajá. Hay enfermedades, por ejemplo, del corazón, ¿no? Arritmias, taquicardias, porque justamente pues el cuerpo no está recibiendo nada para poder alimentarse. Se desgastan los huesos, se desgastan los músculos, el crecimiento se ve totalmente frenado y bueno, el impacto que tiene esto para con los demás, el color de piel, el aspecto, todo esto pues de alguna manera sí impacta, ¿no? En la anorexia, cuando hablamos de que ya se perdió el 25% de peso normal, ¿no? Que debe de tener la persona y perdió ya 25% de su peso, se debe de internar, ¿no? Porque ya es un caso grave, porque ya es un caso en el que ya perdió mucho peso, ya la persona, pues, ha habido pacientes que llegan a pesar 35 kilos, ¿no? Pacientes de 18, 19 años, pacientes de 22 kilos que han llegado a pesar 30, entonces, de 22 años que han llegado a pesar 30 kilos, entonces, realmente sí es muy impactante la manera en cómo se va perdiendo el peso y es muy evidente. Y bueno, pues acá algo interesante es que acá el peso se pierde de manera autoinducida, o sea, acá no es el asunto de pronto bajé de peso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Así de no sé qué me pasa, de pronto bajé de peso y ya está bien. No, acá sí hay un objetivo que es perder peso y puede ser por dos vías. Puede ser una vía expulsatoria, ¿no? Justamente pues con los vómitos, con laxantes, con cuestiones que les permitan como expulsar. O sea, sí ya comí pero expulsé. Y el otro que es, no es expulsatoria, ¿no? Al contrario, esta simplemente se restringe, es la anorexia que restringe los alimentos, que restringe lo que voy a comer, me someto a dietas muy estrictas, a dietas muy limitadas, aunque yo quiera eso no me lo voy a poder comer y demás, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, hay dos tipos y bueno, eso es lo que les decía, el retraso en el desarrollo puberal, o sea, es impactante cómo de pronto el hecho de dejar de comer en ese nivel, o sea, ustedes si en algún momento se han mal pasado, no han comido, pues se sienten mal físicamente, ¿no? Dolor de cabeza, cuestiones ahí como normales. Pero en este caso, o sea, ya el hecho de no comer implica consecuencias muy graves, ¿no? Se frena el crecimiento, emocionalmente te sientes muy mal porque justamente el asunto es que no puedes parar, o sea, hay un libro que se llama El deseo de nada, ¿no? Y justamente habla de eso, o sea, no quieres nada, no deseas nada, pero tampoco te sientes bien con nada y esto pues va de la mano con mucha, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria van de la mano con la depresión, siempre, o sea, persona que presenta este trastorno seguramente también tiene un cuadro depresivo o con las adicciones, ¿no? Es como el detonante para muchas otras enfermedades. La bulimia, por su lado, también tiene consecuencias muy graves. La bulimia se caracteriza por el asunto de la ingesta. En el anterior era me restringo a comer, no voy a comer ciertas cosas. Acá no, acá es sí voy a comer, no me voy a limitar y al contrario, hay episodios recurrentes de voracidad, ¿no? Estos episodios tienen que presentarse 2 veces a la semana, ¿no? Para que pueda diagnosticarse como una bulimia. Y son episodios en que la persona de pronto come en exceso, ¿no? Come mucho, come rápido, come más de lo que podría comer una persona normal y posteriormente viene justamente la culpa de todo lo que se acaba de comer. ¿Y qué pasa? Que hay una autoevaluación indebida. ¿Por qué? Porque entonces empieza con ese pensamiento de, bueno, ya me comí todo esto, no tenía que habérmelo comido, me siento mal, por eso estoy tan gorda y entonces no me gusta mi cuerpo. Y empieza justamente a haber una evaluación de la misma persona de manera muy negativa. Y psíquicamente, pues eso también tiene ahí un impacto, ¿no? Un impacto interesante.
Y acá lo importante que quiero que vean es que hay una conducta compensatoria, es decir, ya me comí todo esto, ¿no? Ya me di un atascón de todo lo que no me pude haber comido, o mejor dicho, todo lo que pude haberme comido en un día, me lo comí en un lapso de media hora, ahora me siento muy mal, me siento muy culpable, porque eso es importante, o sea, estas personas con estos trastornos experimentan sentimientos muy ambivalentes. Perdón, perdón, por un lado están como muy excitados por la comida y por la ingesta de comida, y por el otro lado ya viene la culpa de lo que está pasando y de lo que están haciendo. Entonces, sentimientos muy ambivalentes, y necesitamos hacer algo para calmar eso. Yo, con la experiencia que he tenido de los pacientes que han llegado, lo que hemos estado revisando y demás, parece que este asunto de los trastornos de conducta alimentaria son como una adicción, ¿no? O sea, cuando viene la ansiedad, se puede decir, o la angustia, donde no sabemos qué hacer, no sabemos de qué manera lidiar con eso, viene justamente este tipo de conductas compensatorias. Acá la conducta compensatoria es el atascón, ¿no? En la anorexia, la conducta compensatoria es mejor no voy a comer, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque viene justamente todo este encuentro con las emociones, con los sentimientos que quizá el mismo adolescente no reconoce y no sabe cuáles son, ni cómo son. Entonces, con estas conductas bajan los niveles de malestar, bajan los niveles de ansiedad. Entonces, acá sí hay una conducta compensatoria que es el vomitar. Acá sí, ya me comí todo esto, ya me di el atascón, pues entonces voy y vomito, y cuando vomito me siento mejor. ¿Por qué? Porque ya fue como haberme dado, como haberme inyectado la droga, por ejemplo, ¿no? Me sentía muy ansiosa por todo lo que había pasado, me drogo, se calma la ansiedad y vuelvo como a un nivel de estabilidad, pero bueno, eso realmente no pasa, ¿no? El tercero y último que vamos a revisar a grosso modo es el trastorno compulsivo, y este pues tiene que ver justamente con la ingesta, pero son atracones recurrentes. Acá no hay conductas compensatorias, ojo, esto es lo que hace la diferencia entre este y los anteriores, que acá no hay un asunto de vomitar, acá no hay un asunto de comerte o tomarte un laxante, acá no hay esto. Te comiste todo eso, te diste un atracón de comida, ¿no? Pero además de eso te sientes muy culpable, pero además de eso te sientes muy mal y muy gordo, pero ¿qué crees? Que sigues comiendo, ¿no? Y que sigues, por lo que les decía, porque acá la comida para estas personas representa como el alivio, ¿no? Representa justamente como el alivio de la angustia o la ansiedad que se está generando. Entonces, por eso es que estas personas, pues, por lo general tienen sobrepeso, son personas muy obesas, porque si bien sienten todo el malestar psíquico, físicamente no pasan al acto, no hay una conducta compensatoria, y pues ahí todo va como, pues, en declive, ¿no? De alguna manera. Bien, este cuadrito es un ejemplo de un tratamiento, de una forma de intervención, por así decirlo, que se llevó a cabo en una clínica. ¿Qué pasa? Pasa que, como yo les mencionaba, estos trastornos no solamente tienen consecuencia física o psíquica, o sea, y generales, ¿no? Hay consecuencias muy específicas. Por ejemplo, una persona que tiene anorexia, por supuesto que tiene que ir con un psiquiátrico, ¿no? Para que de alguna manera se brinde un tratamiento. Tiene que ir con un psicólogo a psicoterapia para que se pueda ir trabajando de la mano con eso. Tiene que ir con un nutriólogo. ¿Por qué con un nutriólogo? Porque imagínense que esta persona llegó a pesar 35 kilos y de repente, ¿no? Así como que, bueno, no de repente, se pone tan mal que empiezan a buscar tratamiento los familiares, lo cual también es importante. Llevan a esta persona a la clínica y entonces no puede comer. Ya esta persona con 35 kilos no puede comer nada. Es como volver a empezar desde chiquitos, ¿no? Porque ya ni siquiera es que no quiera comer, es que ya no puede comer, ya su cuerpo no está aceptando nada. Entonces hay que ir con la nutrióloga para que empiece con dosis pequeñas, alimentos suaves, y pueda dar un informe al psicólogo y al psiquiatra de cómo se va a llevar el tratamiento, ¿no? Entonces eso es importante. Y bueno, también es interesante ver como el apoyo que tenemos. Siempre que haya un caso de este tipo en el consultorio, hay que ver qué tipo de apoyo tenemos, con qué red de apoyo estamos contando nosotros como terapeutas para poder ayudar a la persona que está ahí. Muchas de las veces estas personas no llegan solas, muchas de las veces los llevan sus familiares, pues porque la persona misma no alcanza a ver el daño, ¿no? De lo que está pasando. Entonces, acá les ponía un programa de asistencia porque justamente hay un primer momento que es la detección de la enfermedad y los derivados, ¿no? El paciente, quien lo llevó,
quién se dio cuenta, por qué llegó ahí, ¿no? Y eso se va a revisar con la entrevista. Hay un segundo momento que es la petición de consulta al equipo multidisciplinario, lo que les decía, o sea, incluso hasta con el ginecólogo se tiene que llevar a esta persona, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que les decía, o sea, todo esto tiene una consecuencia en el desarrollo puberal. Es importante incluso revisar como todo este desarrollo y todo este crecimiento y contener. Hay por ahí algunas teorías desde el psicoanálisis en donde también se dice que este tipo de trastornos alimentarios es justamente como este anhelo de no crecer, de quedarte en la eterna juventud por el miedo que implica muchas veces el ser un adulto, ¿no? O el pasar de ser adolescente a ser un adulto y sobre todo el miedo, hay un miedo como de toda la carga sexual, ¿no? O sea, como que de pronto pareciera que la persona no logra simbolizar que es un ser sexuado, que hay una sexualidad también y que él tiene un cuerpo, una sexualidad y demás, y todo lo que eso implica, o sea, no nada más hablando como de sexo, sino las relaciones con los otros, los vínculos afectivos con los demás, y unas teorías dicen que es preferible entonces mejor no crecer, quedarte siendo un niñito o un adolescente todo el tiempo antes de tenerte que enfrentar a eso que te genera mucha angustia. Pero si se dan cuenta, vamos ahí como relacionando, ¿no? ¿De dónde aprendes tú eso? O sea, habría que ver cómo son los vínculos de casa, por ejemplo, y cómo creciste, dentro de qué vínculos creciste, que estás tan asustado que no quieres establecer vínculos con otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay asistencia de psicólogo, médico, nutrióloga y ginecólogo. Posteriormente vienen como todo el ingreso, ¿no? Las entrevistas, bajo qué términos y demás. Y aquí al final vienen como indicaciones del tratamiento, internamiento permanente, o sea, si hay internamiento que ya tiene que quedarse ahí el paciente hasta que de verdad se recupere, porque son casos muy graves. Les decía, esto es un ejemplo, ¿no? Pero sí valdría mucho la pena retomar cosas importantes. La primera, estamos hablando de que son trastornos que padecemos seres humanos. Y recuerden que los seres humanos siempre, con cualquier asunto que tengamos que ver, tiene que verse desde algo global, ¿saben? Desde la persona, el cuerpo y la sociedad, lo que pasa, o sea, porque estamos justamente atravesados por estas tres esferas, ¿no? Un enfoque biopsicosocial que nos permite entender biológicamente qué está pasando con este cuerpo. Bueno, en este caso sí, biológicamente hay cuerpos muy enfermos, cuerpos ya que están en total decadencia, ¿no? Cuerpos ya con poca fuerza, que ya no pueden continuar. Biológicamente sí lo hay y es notorio y se observa. Psíquicamente, ¿qué hay? Psíquicamente hay una persona que de pronto ya se involucró tanto en esta dinámica que no encuentra una salida, pero que tampoco encuentra un sentido, pero que tampoco hay un deseo de salir de eso. ¿Por qué? Porque eso le da un lugar, eso le da como una consistencia, ¿no? Ha habido casos de personas que llegan de pronto al consultorio y te das cuenta de que no saben, no saben qué son, no saben qué hay. ¿Y qué creen? Lo que les da un sentido a su existencia es la enfermedad, ¿no? Y es como decir, prefiero sentirme vivo, enfermo, prefiero sentir que estoy enfermo, que algo pasa, que algo no funciona, que sentir que no estoy, que no me ven, que no soy nada, ¿no? Eso es importante. Entonces, psíquicamente también la pasan muy mal. Les decía, estos trastornos siempre van de la mano con algún tipo de depresión o con algún otro tipo de cuadro, ¿no? Clínico, adicciones, por ejemplo, justo por lo mismo, ¿no? Recuerden que estas personas están buscando justamente con qué disminuir su malestar o de alguna manera con qué dejar de ganar peso, con qué dejar de sentirse como culpables por lo que suceda y demás. Y bueno, pues son personas que se ponen en riesgo constantemente. Y lo social, en lo social fíjense que es como ir contracorriente, ¿no? Yo cuando preparaba esta charla para ustedes y cuando a veces llegan los pacientes, lo pensaba, yo siempre he dicho, el consultorio, ¿no? Específicamente desde esta corriente, un espacio analítico en donde la persona pueda llegar a hablar de sí, hablar de sus problemas y sepa que haya alguien que no lo va a juzgar y que no le va a decir, oye, tienes que hacer esto de determinada manera o tienes que hacer esto de otra forma. Esa relación, ¿no? Esa comunicación que hay en este espacio terapéutico, siempre le he dicho yo que es incluso hasta un acto que va contra la cultura, ¿no? Contracultural. ¿Por qué? Porque en el consultorio se espera que la persona llegue, no para que tú le digas, oye, ¿sabes qué? Pues deja de comer, o sea, si estás subiendo de peso, deja de comer, vamos a hacer esto. No, la persona llega específicamente a un consultorio de atención psicológica esperando que puedas primero entender su sufrimiento,
yo siempre he dicho, o sea, detrás de estos trastornos hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento que la persona no supo dónde colocar. Entonces hay que justamente trabajar con eso, hacerle ver que está en un espacio en el que va a estar seguro, en el que no le vamos o no se le va a juzgar de nuevo, ni tampoco se le va a volver a invadir con estas bombas, ¿no? De sí, baja de peso pero que sí te ves más pesado, o sí come porque pues ya te ves muy delgada o delgado, ¿no? Acá lo contrario, acá es tratar primero, en un primer momento, de entender qué pasó ahí, buscar el origen de ese malestar, ¿no? Y bueno, y eso pues empezar a quitar los otros, porque recuerden que esto es como ya ahí lo grave, ¿no? Puede que la persona llegue con otros malestares y al final del día resulte que sea este el problema, ¿no? Entonces, vamos contra la cultura, ¿por qué? Por todo lo que les mencionaba al principio de la charla, o sea, estamos bombardeados, por donde quiera que volteemos a ver, nos van a estar mandando estos mensajes, porque además son mensajes bien contradictorios, esa es la parte que a mí me mueve mucho, ¿no? Son mensajes muy contradictorios. Por un lado yo te digo, ¿sabes qué? Puedes comprarte este refresco, puedes comprarte estas frituras, estos alimentos, porque están muy ricos, incluso hasta la forma en cómo nos los venden, ¿no? Ahí pasa la modelo promocionando el alimento, el producto, pero por el otro lado pasa ese comercial, ¿no? Hablando específicamente de la televisión, por otro lado pasa otro comercial en donde te dicen, recuerda que hay programas en ciertas instituciones para bajar de peso, cuidar tu dieta, ¿no? Cuida tu salud, y son mensajes muy contradictorios. Imagínense nosotros como sujetos en este contexto, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? O sea, por un lado me dices, oye, cómete este nuevo producto, ingiérelo, sabiendo que no es algo saludable ni nutritivo, pero pues es un ingreso, ¿no? Y por el otro el asunto es, pero cuídate, o sea, sí cómetelo, pero cuídate, ¿no? Es como, por ejemplo, las cajetillas de cigarros, que sí hay un asunto de nocivo para la salud, ¿no? Vienen todos los venenos, pero al final del día, pues ahí tiene la cajetilla, te la venden, ¿no? Entonces, estos mensajes contradictorios que siempre están y que van a estar. Nosotros dentro del consultorio, con esos mensajes y con ese contexto y con esta sociedad, no podemos hacer mucho, ¿no? Claro, la salida es, pues haz lo que te dicen, lo que te indican, pero pues la consecuencia es esto. O sea, creo que valdría mucho la pena empezar a reflexionar si estamos en una sociedad enferma o nos está enfermando la sociedad, ¿no? Porque pues vas contracorriente, o sea, por un lado no quieres ser delgado, pues porque te sientes mal, porque implica que tienes que dejar de comer lo que a ti te gusta, pero por el otro sabes que si no eres delgado y tienes sobrepeso, pues a lo mejor el impacto que puedas tener en las otras personas no sea el mismo. De hecho, tenemos ahorita, socialmente hablando, muchos prejuicios con las personas que tienen sobrepeso, ¿no? Que si no son funcionales, que si no son saludables, que no son productivos, que son flojos, o sea, cosas que tienen que ver con prejuicios que nosotros mismos nos hemos ido creando. ¿Para qué? Pues justamente para orillarnos a toda esta sociedad de consumo, ¿no? Mientras más puedas consumir, pues más valioso eres, pero en esta dinámica pues se pierde la individualidad de la persona. Entonces, les decía esto justamente por el enfoque biopsicosocial que tenemos que poner en todas las patologías, en todas las enfermedades. Incluso así sea una enfermedad meramente estomacal, o sea, es importante empezar a promover esta cultura, ¿no? De que las disciplinas tendríamos que hacer una suma de fuerzas pues para poder llegar a algo realmente benéfico para el cuerpo, para la psique y pues para lo social, ¿no? Aunque suene un poco paradójico. En el caso de un trastorno de conducta alimentaria, se pueden prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Pues bueno, se pueden prevenir desde tres esferas. Hace rato yo les decía, en el ejemplo del tratamiento, llegan por tres vías, ¿no? Puede ser la familia, la que se da cuenta de que el chico o la chica pues, dejó de comer y presenta ciertas conductas. Puede ser un profesor de la escuela que diga, oye, ¿sabes qué? Te escuché que estabas vomitando, eso no es normal, no es la primera vez, vamos a canalizarte. O incluso puede ser dentro del trabajo y demás, o sea, según las esferas que tenga la persona, ¿no? He visto que has faltado mucho, te veo bajo de peso, ¿qué pasa, no? Entonces, digo, también para eso hay que despertar una sensibilidad con el otro, ¿no? O sea, tratar de entender. En algún momento veía un meme, ¿no? Digo, estamos en la época también de los memes y la comunicación un poco de la burla, ¿no? Pero en algún momento revisaba un meme donde justamente decía en esta parte de, bueno, se debería de, por ejemplo, una persona que está deprimida y que no quiere ir a trabajar, ¿no? Pues tratar de entender de que esa persona no se puede levantar de la cama, pues porque no puede ir, porque está enfermo, porque no es que esté triste. O sea, estas patologías van más allá de una mera moda, ¿saben? Van más allá de un asunto de no quiero comer, quiero mantenerme delgado. O sea, es muy profundo.
como el caso de la depresión. ¿Por qué me toca la depresión? Porque les decía, va muy de la mano. O sea, si la persona está triste, profundamente triste, y no se puede ni siquiera levantar para ir a trabajar, o sea, valdría mucho la pena que también se justificara, ¿no? Como una ausencia, pues, por enfermedad física. Eso en el ámbito de lo social. La prevención se puede hacer, les decía, por estos tres aspectos. En el educativo, bueno, sin duda hay que buscar fortalecer lo que se les enseña a nuestros niños. Ojo con eso. ¿Qué es lo que estamos transmitiendo como instituciones educativas, ¿no? ¿Qué se les está dando a los niños? Hay que empezar a también cuestionar la información. La familiar, o sea, empezar a tener como hábitos de alimentación, horarios de alimentación, estar al pendiente de comentarios de este tipo así de, oye, me siento muy gorda, estoy comiendo mucho y demás. Entonces, eso es importante. Y la social, ¿no? Que era justamente lo que les decía. O sea, socialmente sí, me están pasando como toda esta información en donde me dicen, cómete esto, cómete lo otro, baja de peso, este nuevo cosmético, te vas a ver mejor así, los tintes de cabello, todo lo que al final del día nos va a llevar a negar lo que realmente somos. Pero también valdría mucho la pena ver que no es todo lo que hay en los medios de comunicación, hay muchas otras cosas a las que podemos voltear nuestra mirada a ver. Les decía, esto es un asunto contracultural, ¿no? Vamos en contra de la corriente. Bien, ¿cómo vamos a poder prevenirlo? Les decía, sí son tres esferas, pero ¿de qué manera? Bueno, es importante promover, en medida de lo posible, un pensamiento reflexivo y cuestionador. ¿Cómo? Yo como profesor, yo como docente, ¿no? Tengo esta responsabilidad de cuidar de mis alumnos. Entonces, es importante que yo pueda decirle, oye, ¿sabes qué? Todo lo que dicen ahí pues no es real, ¿no? O no lo creas, o mostrarles como la otra parte, decir, bueno, sí, hay personas delgadas, hay personas que se mantienen, pues porque ese es su estilo de vida, pero aquí y en este momento pues tus condiciones son otras. Siempre cuestionar, siempre pensar más allá de lo que nos muestran, eso es muy importante porque si desde chiquitos no lo promovemos, va a ser muy complicado que ya de adolescentes pues se pueda desarrollar una actitud de este tipo. Entonces, siempre promover un pensamiento reflexivo, un pensamiento cuestionador a todo lo que nos van bombardeando los medios de comunicación. Por otro lado, valores y aceptación. Esto tiene mucho que ver con la familia. Si bien la escuela nos va a ayudar como a... lo hemos hablado y lo hemos dicho anteriormente, ¿no? O sea, si bien la escuela nos va a ayudar como a aprender cosas que nos van a ayudar a ser funcionales, socialmente hablando, ¿no? Y nos va a enseñar como teorías y la educación como tal, en la familia principalmente, les decía, es donde se gestan y donde se pueden prevenir este tipo de conflictos. En sí, todas las enfermedades mentales, enfermedades físicas, todo se puede prevenir desde la familia. ¿Cómo? Pues recordando los valores, aceptando. Por ejemplo, este asunto que hace rato les ponía un ejemplo de esta persona, este niñito que a lo mejor pues, se sentía gordo, ¿no? Y en su casa le decían, oye, ¿sabes qué? Que sí estás subiendo mucho de peso, ya no comas y demás. Valdría la pena empezar a modificar ese tipo de comunicación, porque acá también es la comunicación, la manera en cómo yo digo las cosas. A lo mejor te digo, ¿sabes qué? Estás muy gordo, estás subiendo de peso, pero ¿qué crees? Que te voy a invitar a comerte unos tacos, una hamburguesa, ¿no? Y realmente el mensaje nuevamente va encontrado. Ajá, realmente no hay un mensaje coherente. Acá el asunto sería, ¿sabes qué? Estamos subiendo de peso, estás engordando, pues vamos a comer más sano. Te voy a cocinar algo saludable. Hablando, por ejemplo, del asunto de las mamás y papás, cuidadores de niños, ¿no? Cuidadores de adolescentes. Yo sé que no te gusta, pero pues vamos a comerlo, a ver qué tal, ¿no? Entonces, aceptar. Si por el contrario, ¿no? La persona tiene sobrepeso y demás, empezar a deslindarnos de este estereotipo, ¿no? De que las personas con sobrepeso no son como personas funcionales, ¿no? O sea, si ustedes notan, sí hay un rechazo, sí hay una discriminación con estas características y valdría mucho la pena empezar a ver que no tiene nada de malo el tener sobrepeso, no tiene nada de malo el estar gordito, ¿no? O sea, el asunto acá es que tenemos ya como todo este estereotipo de la negación, pues porque no encuadra con todo lo que habíamos visto, con todos los patrones de belleza. Finalmente, el manejo de emociones y reducción de estrés negativo, lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Estás enojado? Pues expresa la emoción. ¿Sabes qué? ¿No te gustó esto? Pues háblalo. Y justamente que en la casa, en la familia, haya esta contención emocional, haya esta posibilidad de decir, ¿estás enojado conmigo? Ven y dímelo, vamos a hablar, vamos a establecer esta comunicación.
El estrés negativo, recuerden ustedes que les decía, en la adolescencia y en muchas etapas del desarrollo, pues estamos sometidos a estrés. El estrés es necesario para poder vivir, pero cuando ya es en exceso, es un estrés negativo que se vuelve patológico y que esto nos genera mucha inquietud, no sabemos para dónde irnos. Entonces es importante reducir el estrés negativo. ¿Cómo? Pues con acciones como el asunto del ejercicio, el arte, actividades que nos permitan hacer otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, promover ámbitos alimenticios. Fíjense, esto de los ámbitos alimenticios tiene que ver con el asunto de